En la siguiente figura, el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E. Se parece a lo que hicimos al principio. Demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. Muy bien. Observen que en la figura nos dan una idea. Miremos por separados los triángulos. ¿Sí? Miremos por separados los triángulos. Aquí arriba está la hipótesis y aquí tengo la conclusión. Pero para pasar de la hipótesis a la conclusión, yo tengo que demostrarlo, demostrar que eso es cierto. Y para eso seguimos estos pasos. Pero solamente tenemos que ir viendo la figura y partiendo de la hipótesis, ¿verdad? Siempre vamos a partir de la hipótesis. Muy bien. Empezamos aquí donde dice entre y aparece esta figurita acá, miren. Eso es para decir la palabra triángulo, ¿verdad? Aquí lo que vamos a decir es que estamos hablando de un triángulo. Entre el triángulo, el primero, es el triángulo ACE. Entre el triángulo ACE y el triángulo, ¿cómo se llama el segundo triángulo? ¿Cómo se llama el segundo triángulo? Jóvenes, contesten rápido. ¿Cómo se llama el segundo triángulo? BD. BDE. Incluso podemos decir las letras en otro orden, ¿verdad? Y sigue siendo el mismo triángulo. Bien, afirmaciones. La primera me dice que es por hipótesis en la justificación. Ya me lo están diciendo ahí. Entonces solo busco en la hipótesis. ¿Con quién es congruente el segmento EB? EB, aquí está. Aquí está, miren. EB, aquí está. ¿Con quién es congruente? Jóvenes. Con EB. Con EA. EA. Muy bien. Paso 2. Paso 2. El segmento SE es congruente con el segmento ED. Es esto. Yo lo que voy a completar es que eso es ¿por qué? Por hipótesis. Por hipótesis. Bien. Paso 3. Miren que en la hipótesis en ningún momento me hablan de ángulos. Pero aquí en el paso 3 yo tengo que utilizar un ángulo para poder llegar a un criterio de congruencia. ¿Sí? Y aquí me están diciendo que el ángulo AS es congruente con el ángulo BD. Por ser ángulos, ¿qué? Vamos a ver. Voy a marcarles dónde están los ángulos. Opuestos por el vértice. Muy bien. Es este con este. Excelente. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Paso 4. Miren el paso 4. Aquí me aparece el cuadrito azul vacío. Pero yo ya lo puedo deducir por lógica, ¿verdad? Miren en la justificación me dicen que por el paso 1, paso 2 y paso 3 y por un criterio de congruencia, aquí lo que voy a decir es que tengo que los dos triángulos son congruentes. ¿Sí? El triángulo ACE, lo que escribí arriba, el triángulo ACE es congruente con el triángulo BDE. ¿Cuál es el criterio de congruencia? LAL. Por el criterio de congruencia LAL. Muy bien. Y paso 4, que es la conclusión, dice paso 5 es la conclusión. Esto es consecuencia del paso 4 y por ser, ¿qué palabra debe ir ahí en ese cuadrito? Ángulos. No, mire que lo que estamos demostrando aquí es que son dos lados congruentes. Lado. El lado AC con el lado BD. Eso es lo que estoy demostrando. ¿Qué son? Si yo ya sé que los dos triángulos son congruentes, entonces,
automáticamente todos los lados son congruentes, todos los ángulos también son congruentes. Solo que tienen que ser partes correspondientes. ¿Sí? ¿Cuál es la palabrita que va aquí entonces? ¿Por ser qué? ¿Qué son esos dos lados en esos dos triángulos congruentes? Son partes correspondientes de triángulos congruentes. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Ejercicio 3.8. Aquí creo que les voy a dejar a ustedes para que completen esa parte. Por lo menos en la parte de la hipótesis y la conclusión, creo que lo pueden hacer ustedes solitos. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Si el cuadrilátero que vemos ahí, miren, hay un cuadrilátero que está dividido en dos triángulos. Bueno, el cuadrilátero ABCD tiene dos pares de lados congruentes. El lado AB es congruente con el lado AD y el BC con el DC. Entonces los ángulos B y D también son congruentes. Identifique la hipótesis y la conclusión. Complete la demostración. Esta demostración también es exactamente igual a la anterior. Son igualitos, los mismos pasos. Entonces, para ahorrar tiempo, porque todavía hay mucho que hacer hoy, se los dejo a ustedes, ¿sí? Para que lo intenten hacer solitos. Vamos al siguiente ejercicio, que nos dice, el segmento AD y el segmento BE se cruzan en el punto C. Miren la figura. Observen la figura. Dado que C es punto medio, si me dicen que es punto medio, es igual a que me digan que en ese punto se bisecan los dos segmentos. O sea que es exactamente a la mitad. ¿Sí? Y la medida del ángulo CAB, voy a marcar los ángulos, CAB, es este, ahí está en amarillo. Y la medida del ángulo CDE es este de acá, son iguales. Esos dos ángulos son iguales. Y también sabemos que este segmento es congruente con este. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Antes de pasar a los pasos de la demostración. Que tenemos este ángulo y este ángulo también congruentes. Porque son opuestos. ¿Por qué? Por vértice. Pues el vértice. Opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces esos dos triángulos son congruentes por el qué criterio. Miren qué criterio se presenta ahí. ALA. ¿Qué dicen los demás? Ese es, ¿verdad? Sí. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ángulo. Vamos a la demostración entonces. Demostración. Paso 1. ¿Quién es congruente con DC? AC. AC. Por hipótesis. Paso 2. El ángulo CAB es congruente con el ángulo CD. ¿Por qué? Por hipótesis. Muy bien. Y luego tenemos el ángulo ACB congruente con ¿cuál? O sea, este ángulo. SD. ¿Cómo se nombra ese ángulo? A ver. ¿Cómo se nombra? El vértice, cuando ustedes usan las tres letras para nombrar un ángulo, la letra que está en el vértice va en medio. Sí, o sea que la C va a ir en medio. Porque ahí es donde se forma el ángulo.
Entonces, ¿cómo nombramos ese ángulo? Hay dos formas de hacerlo. Ángulo. ¿Entienden, jóvenes, de qué les estoy preguntando? Quiero que me digan el nombre del ángulo. Ángulo. DCE. DCE, está bien, correcto. Puede ser DCE, así. DCE o al revés, ECD. Muy bien, ¿por qué son congruentes? Por ser ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, conclusión entonces. ¿Qué se concluye? Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Ah, ya. Por 1, 2 2. y 3. O sea, por los pasos 1, 2 y 3. Y por el criterio de congruencia, ALA. ALA. Listo, queda demostrado. Muy bien. Bueno, ahora aquí aparece un ejercicio solamente para ver si recordamos los criterios de congruencia, que este está muy fácil. Hagámoslo rapidito. Se mencionan aquí dos criterios de congruencia que no hemos visto todavía, ¿sí? Aunque eso voy a tratar incluso de que lo veamos hoy, porque creo que ya el tercer parcial lo van a empezar en la unidad de cuadriláteros de un solo. Bueno, vamos a ver. En el inciso A tenemos estos dos triángulos. No, Mírenlos y díganme cuál es el criterio de congruencia para garantizar o para L. asegurar que son congruentes. ¿Cuál? LLL. L. Me dan la medida de los tres lados. Un lado mide 3 en uno, 3 en otro. 4 en uno, 4 en otro, 5 en uno, 5 en otro. Vamos al inciso B. En el inciso B, observen que hay dos triángulos. ALA. Tenemos dos ángulos y la medida de un lado correspondido entre ellos. Y en ambos hay un ángulo de 110 y un ángulo de 30 y el lado que está comprendido entre ellos mide 4. Entonces el criterio es ALA, ¿verdad? Muy bien. En el inciso C, LAL. ya de un solo, sí. Eso yo sé que lo entienden muy bien. LAL. Muy bien. Y creo que los otros dos incisos, esos no los vamos a hacer porque todavía no vimos los triángulos rectángulos. Bueno, eso sería todo el trabajo número 11. Asignación 11, ¿verdad? ¿A qué muchacha la dice? Una muchacha que vino a visitar aquí.
La asignación 12, que fue la que les compartí hoy, está súper fácil también, solo aquí es para recordar lo de paralelismo y lo de la congruencia de triángulos. Pero antes de revisarlo, quiero que hagamos la evaluación. Ahora vamos a verificar si ya nos aparece Luis por ahí. A ver. No. Ahí está. Listo. Verifiquemos cuántos han hecho las pruebas. Las 2 pruebas. Imagínense que este parcial solo han sido 2 y el parcial pasado a esta fecha ya habíamos hecho 5. Y aún así se han confiado. Bueno, aquí están incluidas también las del primer parcial, pero estamos hablando a partir de la que dice rectas paralelas, aquí. A partir de aquí. Astrid ya hizo 2. William ha hecho 1. Victoria solo intentó hacer 1, pero esto que está pintado en amarillo significa que no logró los 70 mínimos que yo necesito. Acuérdense que si no sacan 70, tienen que repetirlo hasta que lo logren. A ver. A los que no menciones porque no han hecho nada, ¿verdad? Jonathan ya hizo 2. Nisi ya hizo 1. Suani tiene 1. Jonathan ya hizo 2. André ya hizo 2. Mía ya hizo 2. Junior 1. Ángel 2. Cherry ya hizo 1 y la que hizo fue la segunda. Le falta la primera. Orlin tiene 1. Nayeli 1. Emily 1. Alan 1. Y eso es todo. Pero lo bueno es que todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Y para que no se me confundan, porque algunos se me van a confundir, y para que aprovechen el fin de semana que viene, voy a reenviar los enlaces, de las dos primeras pruebitas, para que los tengan ahí en el grupo a mano. Si lo hacen todavía en estos días que vienen, el fin de semana, tienen la oportunidad de repetirlo y repetirlo hasta que por lo menos hagamos 70%. Recuerden que 70% es como lo valora la página, pero en realidad están valoradas en 10 puntitos cada una. Ya el lunes, cuando yo mande la tercera pruebita, ya le voy a quitar eso. Va a quedar a un solo intento. Entonces aprovechen, ¿verdad? Bueno. Miren qué fácil la que viene el lunes. Solo que a esta le voy a agregar unas cuantas preguntitas más de paralelismo también. Micrófonos encendidos, ¿verdad? Para una demostración geométrica, el supuesto que se acepta como cierto y que sirve como base para el razonamiento, ¿cómo se llama? Hipótesis, conclusión, tesis o figura. No me contesten sin pensar. ¿Qué es eso? El supuesto que se acepta como base. Hipótesis. La hipótesis. Correcto. Muy bien. Y aquí aprovecho, ya que está aquí la palabra tesis. Tesis también es sinónimo de conclusión. ¿Sí? También se le puede llamar tesis a la conclusión. Siguiente. Ilustra la proposición que se quiere demostrar. La hipótesis, la figura, la tesis o el razonamiento. Figura. La figura.
Muy bien. La proposición deducida mediante el razonamiento se le llama figura, hipótesis, congruencia o conclusión. 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 Muy bien. El método de demostración que se utiliza en geometría, ¿cómo se llama? Las matemáticas, razonamiento directo o deductivo, inductivo o congruencia de triángulos. Directo o deductivo. Excelente. Leamos la siguiente afirmación. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Cuál es la hipótesis de todo eso? Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo. Correcto. La primera. Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás también? Sí. Muy bien. Pregunta de un tema de la semana anterior. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. 80. Pero con seguridad, dígamelo con seguridad, pareciera que no están seguros. ¿O serán Sí, 360? 180. 180. Para todos los triángulos, ¿verdad? Esto se cumple para todos los triángulos. Muy bien, eso es 180. Ahora miremos acá la figura y dice el ángulo B mide 30. Sí. ¿Cierto o falso? Que no se ve bien. Cierto. ¿Qué número aparece ahí en el ángulo B? Falso. ¿Ah? ¿Cuánto Es mide el falso. ángulo B? ¿Cuánto mide? 50. 50 lados. Muy bien, entonces la respuesta aquí es falso. Muy bien, ahora vamos a completar esta Falso. demostración. Dice, si el cuadrilátero ABCD tiene dos pares de lados congruentes, AB es congruente con AD, BC es congruente con DC, entonces los ángulos B y D también son congruentes. Aquí lo único que tenemos que hacer es arrastrar la hipótesis y la conclusión, que aquí están abajo, miren. Solo las vamos a arrastrar a su lugar correspondiente. Vamos a ver. Esto va aquí. Y esto va aquí. No, profe, ahí no va. No, ahí no va. malo. Es al revés. ¿Está malo? Al revés. Ah, sí, es cierto. Miren, donde dice entonces siempre eso es Sí. para la conclusión. Muy bien. Tal vez pueden ver bien estos. Esta la hicimos. Es uno de los ejercicios. Ah, sí, cierto. Vamos a ir arrastrando las palabras a los lugares que sean más lógicos. El primero es EA. A o AE, no sé, lo mismo. El primero es Aquí vaya, dígame Profe, qué va primero aquí. con el primero. El primero, AE. Ahí. AE. Sí. por hipótesis. Ajá. Y abajo es por hipótesis. AE, ahí. Ese ahí. Por Y el hipótesis otro acá. es por hipótesis. Ajá. Y luego aquí hay Y dos el ángulos. otro de abajo Dos ángulos es congruentes. Por ser ángulos, ¿qué? por ser ángulos opuestos por el vértice. Muy bien. Y luego, aquí dice... Es la de Congruente con abajo. TD. Esa. Esa. Bueno, eso significa triángulo AEC congruente con triángulo BED. Y Criterio de por congruencia 1, 2, 3, LAL. por criterio LAL. Muy bien. ¿Y la conclusión acá? Lados. Bueno, lados.
Vamos a ver qué pasa. Falta otro. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. La que viene. ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión? Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes, no hay hipótesis. Si no le pones captura. Sí. Y esta no le pusiste. No, porque esa es pequeña como está. Lógico. Bien. Pequeña Y como listo. Miren, se terminó la pruebita. ¿Cuánto sacamos? Bien. 100. Así quiero ver que saquen ustedes cuando se las compartan. Solo que No. les voy a enviar, les voy a agregar unas cuantas preguntitas más referente a los temas de las semanas anteriores, pero no mucho. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ayúdenme a completar la asignación número 12. Asignación número 12. Tema paralelismo. Vamos a ver. Sí, es que te metes en los hoyos vos. Completemos la frase. Hoyo. Y después no hay cómo puta salir. Dos rectas que no se cortan son como. ¿Cómo se llaman? Paralelas. 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 Muy bien. Ahora, usando el símbolo de paralelismo, R es paralela a M, se escribe así. Con dos palos. A ver si me sale. Así. Correcto. La recta que corta dos o más rectas, ¿cómo se llama? Transversal. Transversal. Muy bien. Ahora quiero que me ayuden a hacer una lista de todos los tipos de ángulos que se forman entre rectas paralelas y una transversal. Aquí son bastantes. Voy a decirle yo Ángulos correspondientes. Ok. Ángulos correspondientes. Alternos internos. Muy bien. Ángulos alternos internos. Alternos Alternos externos. Muy bien. Ángulos alternos externos. Ajá. ¿Qué más? Los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Excelente. Suplementarios. Ángulos internos al mismo lado suplementarios. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos. Ok, nos quedan 10 minutos. Ángulos opuestos por el vértice. Nos hará falta otro. Nos hacen falta dos. ¿Se acuerdan? Son los más fáciles con los que empezamos. Los internos. Y también puede agregar aquí los externos. Externos. ¿Sí? O sea, sin agregarle la palabra alterno, ¿verdad? Entonces los ángulos internos, los que están entre las paralelas, y los externos, los que están arriba y abajo de las paralelas o fuera de ellas. Muy bien. Si la medida, dice aquí, si la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es 180, decimos que estos ángulos son
¿Cómo se llaman los ángulos que suman 180? Adyacentes. Suplementarios. Suplementario. Suplementarios. Si se cumple que los ángulos correspondientes tienen la misma medida, los ángulos alternos internos tienen la misma medida, los ángulos externos tienen la misma medida y los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios, entonces las dos rectas cortadas por la transversal son paralelas. Si se cumplen todas esas condiciones, entonces las rectas son paralelas. Acuérdense que vimos en los dos sentidos. Si las rectas eran paralelas, entonces podríamos formar todos esos grupos de ángulos. Y si identificábamos esos grupos de ángulos, entonces significa que las rectas eran paralelas. Si el segmento PA es perpendicular a la recta M y también es perpendicular a la recta S, entonces el segmento PA es la... A ver, de esto no me acuerdo. Aquí es la transversal. Es una transversal a esas dos rectas. Es la que corta las rectas. Solamente que tiene la condición de que es perpendicular. Que si se acuerdan qué significa perpendicular. En el punto donde cruza, forma un ángulo recto. Bien. Ahora recordemos de los triángulos un poquito más. Al ángulo formado por dos lados del triángulo y que queda en el interior del triángulo se le llama ángulo interno. Ángulo interno. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180. 180. 180 grados. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos Internos. ¿No qué? No correspondientes. No continuo. No contiguos. ¿Sí? No contiguos. Los lados de un polígono que tienen un vértice en común se llaman lados. Aquí sí, Luis, la palabra que usted utilizó hace un momento. Son Adyacentes. lados adyacentes. Muy bien. ¿Cuál es la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados? Una formulita. ¿Se acuerdan de la formulita? N menos 2. N menos 2. 2. Ahí falta algo. ¿Qué falta? Se multiplica por algo. 180. Por 180. Le voy a poner el 180 aquí primero. Así. 180 multiplicado por n menos 2. Bien, si los vértices, lados, ángulos de una figura corresponden respectivamente a los vértices, lados, ángulos de otra figura, decimos que las dos figuras son Congruentes. congruentes. Muy bien. Aquí, bueno, los criterios de congruencia. Lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y ángulo, lado, ángulo. Bueno, chicos, aquí nos quedamos porque ya se acabó el tiempo. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para ver si tenemos alguna pregunta, alguna duda.
o quieren agregar algo. Acuérdense que yo siempre voy a enviar la grabación de la clase, ¿verdad? Sí, profe. Frío. Y también yo tengo bastantes trabajos pendientes por revisar, pero no se preocupen que a todos les voy a revisar sus trabajos, ¿verdad? Pero para con la diversidad María, Ya terminó.